Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, un espacio en el que conversamos con mujeres que hicieron cambios cada una desde su lugar. Como mujeres llegamos hasta acá, hicimos camino, pero queremos seguir conquistando espacios, derechos. Por eso queremos conocer a más mujeres, mujeres inspiradoras. Hoy, acá en La Nación Más, Alexia Ratazzi. Ella es médica, psiquiatra, infanto-juvenil y enfocó su trabajo en el estudio, en generar información sobre personas que están con condiciones dentro del espectro autista. Le vamos a preguntar por qué a veces el diagnóstico puede ser una traba, cómo los prejuicios pueden eclipsar una realidad y una verdad, qué es importante para poder conocer esta condición y poder acompañar y apoyar a esas personas. También le vamos a preguntar cómo se siente como hija de uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Cristiano Ratazzi. Bueno, eso y mucho más. Ella ya está acá en los estudios de La Nación y así empieza Como Mujer. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres. Mujeres que nos inspiran. Mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida, Alexia Ratazzi, ¿cómo estás? Mariana, un gusto estar acá. Un gustazo. ¿Por qué elegiste la psiquiatría dentro de la rama de la medicina? Y mirá, era lo que más me daba la posibilidad de escuchar a otros. Creo que eso fue... Imagínate que es un lindo trabajo poder hacer cosas por otros simplemente por escuchar. Es como, parece como que no haces demasiado, ¿no? Sí. Pero haces muchas cosas. Y escuchar es algo muy difícil, ¿no? No es algo tan fácil de llevar adelante, porque muchas veces hablamos, en este caso no te dejé terminar de hablar, no te escuché, pero digo, quería retenerme ahí, ¿no? En hablar, Sí. en el escuchar. Sí. No sé, es algo que se entrena también, ¿no? Igual creo que por personalidad siempre me resultó fácil escuchar. Y creo que eso, sumado a que el tema de la psiquiatría infanto-juvenil también tiene que ver con el cerebro. Siempre fui una gran curiosa del cerebro y todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Me parece uno de los órganos más interesantes que tenemos los humanos, de los que más nos hacen humanos en realidad también. Claro. Y imagínate que todo lo que tiene que ver con socialización, con comunicación, con emociones, o sea, está todo en el cerebro, con las creencias, las mencionaste también. Es todo adentro de acá. Y la verdad que lo que tenemos acá adentro define, muchas veces, te diría la mayor cantidad de las veces, define lo que hacemos, lo que sentimos, lo que creemos. Así que todo acá adentro. Por eso es importante tratar de meternos ahí adentro, escucharnos también, ¿no? Por eso siempre me interesó mucho el tema de la salud mental. Porque me parece increíble que por cosas que suceden acá adentro se definan vidas, trayectorias, muchas cosas. También hablas mucho del amor y de que el amor es importantísimo para incidir, para hacer transformaciones, para generar cambios en el otro, ¿no? Y hablo mucho de los valores en general, porque la verdad es que son actitudes, o cuando están encarnados, también generan efectos en las otras personas. Cuando vos hablás, no cuando hablás solamente, sino cuando sos amable, cuando sos paciente, cuando sos tolerante, cuando no juzgás, digo, son una cantidad de valores que a la otra persona le hacen sentir muy a gusto, digamos, y muy aceptado. Cuando sos respetuoso, cuando no llegás a conclusiones sobre otra persona sin conocerla. Bueno, son cosas que suceden muy a menudo, especialmente en el campo de las minorías, ¿no? Siempre hay tantas ideas y prejuicios y mitos en torno a todas las minorías, y no solo las minorías, porque, bueno, este programa es como mujer, ¿no? Sí. Diríamos que somos mayoría, pero sin embargo siempre también hemos tenido
prejuicios en contra de nuestro grupo. Incluso nosotras mismas, ¿no? Sobre nosotras mismas. Absolutamente. Y también sobre nuestras pares, y digamos, sin ponernos en el lugar del otro o de la otra. O de la otra. Vos también hablás justamente, recién hablabas de paciencia, de amabilidad, son dos palabras que utilizás muchísimo, que quiero rescatar también. Y cómo esa amabilidad y esa paciencia también puede transformar la relación y el vínculo, ¿no? Es que a veces hay que vivirlo, ¿no? A veces es difícil como explicarlo, pero es algo tan simple como si vos le das espacio a la otra persona y no estás prejuzgando, es automático como la otra persona se siente más tranquila y calma. Y además son cuestiones que si vos sos paciente y sos amable, también tenés más posibilidad no solo de corregular, que quiere decir, o sea, cuanto vos uno más calmo esté, y especialmente cuando hablamos de niños y niñas, más tenés la posibilidad de que estén calmos a la gente que está alrededor. Y además, cuando vos tenés esa disposición, que no tenés prejuicios, vos pensás que no hay límites, digamos, como diría en Toy Story, the sky is the limit. Realmente, el cielo es el límite. Entonces, cuando vos tenés esa creencia sobre alguien, tenés mucha más facilidad para empoderar a ese alguien y hacer que realmente crea esa persona en su propia potencialidad. Decís que es muy importante cambiar este orden de creencias y de valores, ¿no? En la sociedad, que hay que modificarlo, que hay que mejorarlo, pero que hay que mejorarlo desde uno, cada uno desde su lugar. Sí. ¿Cómo hiciste lo tuyo? ¿Cómo hiciste ese esfuerzo, ese trabajo? En realidad, los valores no hay que cambiarlos, hay que redescubrirlos si querés, para la gente. O sea, sí. Están ahí. Basta bueno, que valores, digo, quizás la prioridad, ¿no? De esos valores. ¿Cuáles son las prioridades? Es la mirada. Es los anteojos que te pones para mirar la realidad. Es eso, es cómo ves a la otra persona. ¿Qué es lo que estás pensando cuando mirás a otra persona? Sea esa otra persona, no sé, distinto a vos, obviamente, porque somos todos únicos. Esta es la realidad. Ahora, ¿cómo hacer para mirar a esa otra persona como única persona y sin prejuicios? Que no es fácil, porque en general las miradas, los anteojos que usamos, y esto tiene que ver con nuestra historia, con las experiencias que tuvimos, con lo que nos enseñaron, lo que aprendimos. ¿Sí? Esto es lo que conforman los anteojos a través de los cuales vemos las cosas. Entonces, el ejercicio de sacarte los anteojos que ni siquiera te dabas cuenta que tenías puesto y de repente clavarte, por decir, otros anteojos, es una experiencia que te cambia mucho la visión del mundo. Y creo que vale la vida, no la pena, vale la vida hacerlo. Ese cambio de mirada hace mejor a la humanidad entera, nos hace mejor como planeta y nos hace mejor a nosotros mismos, porque esa misma mirada que tenés hacia el resto... También la tenés hacia vos. Y tenés que tenerla hacia vos. Si no, a ver, amables hacia el resto, por supuesto, pero amables hacia uno, fundamental. Bien. En el Hospital Gutiérrez hiciste tus primeras prácticas y ahí te pasó algo, un encuentro que te voló la cabeza. Contanos ese encuentro y en qué derivó. Sí, de hecho, en el Hospital Gutiérrez, cuando hice la residencia de psiquiatría infanto-juvenil ahí, uno de mis primeros pacientes, imagínate que yo era joven en ese momento, pero bueno, siempre igual me interesó mucho el tema de la salud mental y me encontré con un paciente, un pequeño que tenía menos de 10 años, 11 años en ese momento, que era un chico que tenía una condición que se llama síndrome de Asperger. No me quiero meter demasiado en lo técnico, pero era un chico que tenía estas características, que era fanático de los ascensores del hospital. Nosotros estábamos en un 3er piso en salud mental. Entonces, de lo único que hablaba y de lo único que le interesaba, y siempre estaba atento a ver si se abrían las puertas del ascensor o no, y si alguien subía o alguien bajaba en el ascensor. Esto es una característica muy frecuente de las personas dentro del espectro autista que tienen intereses restringidos. O sea, hay ciertas temáticas de su interés que son muy, muy absorbentes. Entonces se la pasan o hablando o investigando o haciendo actividades relacionadas con un tema en particular. Bueno, son personas que te llaman la atención. Bueno, a mí me llamaban la atención, quizás no a todo el mundo. Y además de mucha inteligencia y mucha sensibilidad.
Y bueno, y a partir de ahí, la verdad es que me parece que signó mucho mi camino en relación al espectro autista. Yo creo que ya venía interesada desde antes de eso, pero siempre, tuve mucha afinidad con las personas dentro del espectro autista y me he sentido como pez en el agua, digamos, en este tema. Y ahí es un camino que no tiene vuelta. Hablas de condiciones, ¿no? Y no de trastornos ni enfermedad. Son muy importantes las palabras con las que uno define ciertas situaciones importantes incluso para la persona que está frente tuyo, a la cual le decís, ¿es un trastorno? No, es una condición. Siempre, digamos, las palabras tienen un poder y un impacto y un efecto que muchas veces no somos conscientes. Entonces yo creo que sí tenemos que ser mucho más cuidadosos con las palabras que usamos, porque influencian a otras personas. Y además, no solo porque influencian a otras personas, sino que, además, primero, para mí denotan posición clarísimamente. Claro. Yo, según cómo vos hablás y qué palabras decís, puedo inferir qué creencias tenés o qué mirada tenés sobre un tema. Digo, no es lo mismo hablar de discapacitados, ¿sí?, que personas con discapacidad, o hablar de diversidad funcional. Vos fíjate que son 3 términos que dan una descripción determinada sobre alguien, pero es distinto decir discapacitado, ¿sí?, como adjetivación de la discapacidad de una persona, como te define eso, es un adjetivo, sos un discapacitado, claro, que sos una persona con discapacidad, donde primero está la persona y después, en todo caso, está la discapacidad. Y fíjate con el concepto que hoy por hoy estamos tratando también de usar más, que es el de diversidad funcional. Discapacidad está bastante todavía asociado a hay algo que no funciona demasiado bien. Diversidad funcional, a pesar de que estamos hablando de lo mismo, está poniendo el foco en la diversidad funcional, porque sería el funcionamiento. Sí, que todos funcionamos diferentes, pero sería, que somos ¿no? todos y hay diversos. Que ver a cada uno por separado cómo acompañar, cómo ayudar. Es que la realidad es esa. La humanidad misma es una convivencia de diversidades en todo sentido. Y cada uno de nosotros tiene un perfil único de fortalezas y de desafíos. Digamos, nadie zafa de eso. Entonces, el hecho de mirarlo con una lupa más de la diversidad hace que no dividas al mundo en categorías, ¿sí? Por ejemplo, las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Esas divisiones muchas veces generan muchas injusticias y generan muchos prejuicios y generan muchos mitos. Por eso estamos siempre como tratando de cuidar las palabras que usamos. Y yo creo que siempre es un ejemplo muy importante preguntarle a la persona, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Preferís que te diga discapacitado o discapacitada, Mariana? ¿Preferís que te diga persona o preferís que te diga Mariana? Porque yo creo que tenemos que empezar a llamar más por los nombres a las personas. Además, ahí cuando me preguntabas, ¿preferís que te diga discapacitada? Si yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuán discapacitada soy en un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas realmente no puedo hacer o no llego a hacer bien? Pero fíjate que lo primero que pensaste con esa palabra es qué es lo que no podés hacer y qué es lo que no haces bien. Vos fíjate cómo esa marca lo que no se puede hacer. Increíble. Y lo que no haces bien. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta cómo eso marca? Sí, imagínate un niño, marca identidad, ¿entendés? Claro. Es una trayectoria. Si todo el día le estás diciendo a un niño, tenés un trastorno, tenés una enfermedad, tenés una patología, tenés discapacidad, sos un discapacitado, sos una normal. Eso genera identidad todo el tiempo. Totalmente. Y bueno, y después, ¿cómo hacemos y quita la posibilidad de desarrollarse o de mejorar, ¿no? Y te pone un techo muy rápido. Te pone un techo, claro. Las creencias de otras personas nos ponen techos. Nosotros no nos damos cuenta. Pero nos ponen Alexia, decís que en un 90% las familias perciben rápidamente lo que sucede con un niño que tiene esa condición dentro del espectro autista y que muchas veces llega a la salud o a su pediatra y no hay confianza o no tiene un buen curso la situación, que siempre hay que confiar un poco en lo que el padre, madre o familiar puede ver, ¿no? Este es un mensaje fundamental, es
que los padres, las madres, los cuidadores primarios siempre confíen en su intuición, que si algo no les cierra acerca del desarrollo de un niño o una niña, que sigan buscando hasta encontrar una respuesta con la que se queden tranquilos. Bien. Siempre. Porque es verdad que son los cuidadores primarios, o sea, madre, padre, abuela que queda al cuidado, niñera, docentes de nivel inicial. Digo, en esos primeros años, las figuras que más tiempo pasan con los niños y las niñas son en general los que se dan cuenta de que hay algo diferente en ese niño o niña y les llama la atención. Entonces, cuando alguien nota eso, es muy importante hacer una consulta. Si el médico o el profesional de la salud con quien fuiste a consultar no te da demasiada cabida, muy importante volver a hacer otra consulta. Bien. Porque esto es verdad que sucede, como vos decías recién, hay muchos profesionales de la salud que desconocen algunas cuestiones ligadas al desarrollo, que no tiene nada de malo, digamos, pero el desconocimiento también genera consecuencias. Entonces, vuelvan a hacer una consulta porque sí es importante que si un niño o una niña necesita ayuda desde temprano, cuanto más temprano se la das, cuanto antes es mejor. Intervención temprana, ¿no? Eso es fundamental. Pero fundamental. O sea, es una de las grandes leyes y principios en el campo del desarrollo infantil, es que la intervención temprana es fundamental. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Qué tenemos que mirar? Como padres, como familiares o personas cercanas. Muy importante. Mira, mucho lo que tiene que ver con lo que llama el desarrollo sociocomunicacional de un niño. Entonces, todo lo que es sonreír, porque un bebé de 6 meses ya debería estar sonriendo y si alguien se acerca a hacerle caras, te sonríe a la cara. A los 10 meses, si vos llamás a un niño o una niña por su nombre, se da vuelta o te mira. Bueno, la ausencia de eso te debería llamar la atención. Alguien que no te mira demasiado a la cara, ¿sí? Un bebé o un niño o niña que no te mira demasiado cuando interactúan socialmente y que no regula esa interacción social a través de la mirada, te debería llamar la atención. Si alguna de estas cosas alguien lo ve en un niño o una niña, sería bueno poder hacer una consulta. Alexia, decís que a veces el diagnóstico que cierra una mirada, ¿no? Puede ser hasta un Pac-Man. Utilizaste esa palabra en alguna de las notas que leí, ¿no? Que puede ser una traba en un punto, ¿no? Que te come. Que te puede comer crudo un diagnóstico. De vuelta, a ver, un diagnóstico como otros conceptos, es una palabra, un término. Claro. De vuelta, viste que las palabras, como hablábamos antes, tienen poder, tienen significancia interna. Ahora, el tema es cuando esas palabras o ese término define de alguna manera quién sos, y ahí estamos en problemas. Y esto es lo que pasa muchas veces con la medicina, y especialmente en la salud mental. Si a vos un diagnóstico, si yo te digo, y vos tenés discapacidad intelectual, Mariana, si eso te va a definir, ¿por qué? Porque si yo le cuento a alguien que no te conoce, mirá, vas a conocer a Mariana que tiene discapacidad intelectual. Ya está. Ya está. Los diagnósticos sirven para el sistema, sirven a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir? Sirven para los médicos que la obra social o la prepaga te pueda cubrir los apoyos que necesitas. Para eso te sirve un diagnóstico. A las personas no. Alexia, dejo una pregunta pendiente y nos vamos a un corte. ¿Qué pasa con la equidad en cuanto a recibir la información, que todos podamos entender de qué se trata y cómo llevar adelante a un hijo, a un sobrino, a un nieto con esta condición? Si es posible lograrla, es posible lograr equidad. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Alexia Ratazzi. Abrí tu cuenta 100% online y gratis escaneando este código QR. Si la usás, no pagás mantenimiento y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Formación, líneas crediticias, seguros y mucho más. Escanealo ahora. Women, el banco de la mujer.
Alexia, te preguntaba cómo lograr equidad para digamos, poder atender, apoyar y que todo el mundo tenga información sobre estos niños o jóvenes que están dentro de esta condición del espectro autista. Sí, quizás el término es como accesibilidad. Accesibilidad. Porque equidad, digamos, en realidad es un concepto que se relaciona con darle a cada persona lo que necesita. Sí. Pero cuando hablas, y es muy importante el tema de la accesibilidad a la información, cómo acceder a la información, es muy importante porque es una de las cosas que te permite empoderarte, conocer tus derechos y defender tus derechos. Por eso es tan importante también para lograr justicia, equidad, esas cosas que son muy, muy grandes. Tu fundación es un espacio para hacerlo, ¿no? Nuestra organización... No es una fundación, organización. Sí, es una asociación civil. Asociación civil. Es una organización sin fines de lucro, al fin. Panacea. Se llama Panacea, sí, por las siglas de Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista. Pero bueno. Está bien, no, pero está buenísimo para que la gente ya, sea un espacio también de difusión. Totalmente. Nos dedicamos, una de nuestras líneas estratégicas tiene que ver con la toma de conciencia, con la visibilización y justamente con esta democratización de acceso a la información. Vos más que nadie sabés que la información, el conocimiento, el saber es poder. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente distribuir ese saber, ese conocimiento, esas herramientas y que cualquier persona, no importa dónde esté o no importa con los recursos que cuente, pueda acceder a esa información, porque eso es poder. Entonces, en esa lógica, porque muchas veces, a ver, ¿qué pasa a veces con el sistema de salud acá en Argentina, que es tan fragmentado? Y necesitas o vivir en una determinada ciudad o tener determinada cobertura para llegar a ciertos especialistas en el tema. Eso no es muy justo. Digo, hablábamos de equidad y justicia. No. Eso no es muy justo. Por eso. Entonces, lo que intentamos desde un principio, y este va a ser nuestro 8º año de existencia en Panacea, es cómo podemos hacer para que esa información de calidad sea accesible a todo el mundo. Y bueno, la tecnología nos ha ayudado mucho en este tiempo. ¿Por qué? Porque ha democratizado totalmente el acceso a la información. Digo, Internet, las redes sociales. Bueno, también los medios de comunicación también tienen un rol tan importante. Incluso en ese las sentido. Consultas pueden ser por Skype. Nosotros, ¿no? Hace 7 años que hacemos videoconsultas. No es una cuestión de la pandemia esto. Es una cuestión que viene hace rato y justamente para eliminar todas las barreras que tienen que ver con la distancia. Bien. Más en un país donde todo está como en las grandes ciudades, ¿no? Los especialistas en un tema y Buenos Aires o las capitales grandes de algunas provincias. Y que no tenga que ver con los recursos también. Claro. Entonces, siempre quisimos eliminar esas barreras de acceso. Falta muchísimo, esto no es, pero por lo menos sí de tener información. Por eso trabajamos mucho en nuestro canal YouTube para brindar y tenemos subido, no sé, más de 150 videos sobre la temática. O sea que ahí se puede meter cualquiera que necesite información. Totalmente, ahí está todo disponible y realmente esta nuestra idea es esto. Nosotros queremos empoderar a las personas. Bien, empoderar a las personas, empoderar a las mujeres, ¿no? Este es un espacio que intenta analizar un poco qué es lo que fuimos haciendo, qué es lo que hizo cada una. En ese sentido llegamos a este lugar y lo valoramos, pero queremos seguir, ¿no?, construyendo y buscando. ¿Cuál sería tu aporte en ese sentido para que las mujeres sigamos encontrando nuestros espacios? ¿Cuál sería tu aporte en ese sentido para que las mujeres sigamos encontrando nuestros espacios? Bueno, hay muchos movimientos para hacer en ese sentido, pero primero es el autoconocimiento. Cuando vos sabés qué es lo que podés hacer, creo que es una de las cosas más poderosas que podés tener como valor agregado, digamos, ¿no? Obviamente que faltan, y depende de los contextos, ¿no? Porque, a ver, una cosa es el trabajo personal y otra cosa es el trabajo sobre los contextos. Porque son los contextos muchas veces los que generan inequidades, desigualdades. Y es esto, a ver, hablamos mucho del poder, pero en realidad es una cuestión de cómo se distribuye ese poder. Y tiene que ver un poco con eso, lo estoy diciendo a todos los niveles, pero es quién tiene el poder. Cuanto más trates de
de distribuirlo entre más gente y sea más horizontal, digamos, ese poder, y más justamente distribuido, creo que vamos a estar todos en un mundo menos desbalanceado en muchos sentidos. Prometí que te preguntaba si generaba prejuicio decir tu apellido muchas veces, A veces. o cómo... Sí, por supuesto. Es que como todo, que también Alexia a veces Rattazzi, y por la eso- hija de Cristiano Rattazzi, Sí. un famoso empresario. Totalmente, por eso no digo mi apellido. En general. No decís el apellido, No, para no generalmente voy por generar. Alexia. Bien. Depende de los contextos, obviamente, ¿no? Pero sí, no me gustan a mí los prejuicios. Entonces, ya que te estén de vuelta, imagínate, si estoy pregonando, o sea, estamos todo el tiempo haciendo un trabajo de no prejuicios, de no prejuicios, de no prejuicios, y además, y sé que si tiro mi apellido, Tuc, o sea, por lo menos para algunas personas, no te Sí, creas que todo claro. el mundo lo conoce, No. Por eso depende, depende del contexto. Para algunos Obviamente, mira, obviamente. una anécdota muy graciosa fue un momento donde abrían un lugar en Corrientes que llevaba mi nombre, que le pusieron mi nombre, y yo estaba en Estados Unidos, pero mi padre fue, mi familia fue, porque hacían esta apertura de este Claro, lugar, claro. y fue muy gracioso porque él se le acercó y le dice, ¿vos sos el papá de Alexia? Entonces le pasó al revés, Al revés. ¿entiendes? A él le ¿vos dijeron, sos el el papá, papá de de. Alexia? No, vos sos la hija de... Así que es Gracias. interesante. Bien divertido eso, ¿no? Para él seguramente enorgullecedor. Sí, sí. Muchas gracias, Alexia No. Rattazzi. Bueno, Alexia dice que su aporte es buscar el autoconocimiento y tratar de que el poder sea cada vez más horizontal. Un aporte que te puede servir a vos, a mí, a cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.